Hola, gracias por conectarse este día. Yo sé que para uno es muy difícil porque estamos muy cerca de Navidad, así que, bueno, le agradezco a los que se conectaron. Algunos deben estar escapando de Santiago o en el mall comprando regalos, así que esto va a ser como una previa a la Navidad. Yo les voy a regalar mis resultados y la idea es que ustedes me regalen un feedback de vuelta. Bueno, el título de mi presentación es The Moonlight Role of Connexin 46 in the Local and Long Distance Communication in Breast Cancer Cell. Bueno, el título de Moonlight, puse el título en inglés porque no encontré una definición más acorde al rol Moonlight, y es un rol que está definido hace un tiempo atrás, en el cual ciertas proteínas tienen un rol distinto a la función canónica que ha sido descrita. Y en el caso de la conexina, una de las funciones canónicas de las conexinas es la comunicación entre células. Sin embargo, a través de este seminario, yo les voy a contar un poco algunas funciones distintas a las descritas, ya sea en el ambiente local, mediado por esta conexina 46, o a largas distancias, mediada por vesículas extracelulares. En un contexto general, ahí sí, en un contexto general, bueno, y viendo un poco las estadísticas del cáncer de mama, vemos que en el mundo es la segunda causa de muerte, y esto se replica en Chile, también es la segunda causa de muerte el cáncer de mama. Sin embargo, se cree que en un par de años más puede ser la primera causa de muerte en mujeres. Sin embargo, una de las características que está relacionada a la alta letalidad del cáncer de mama es los procesos de metástasis. Y un ejemplo bastante simple del proceso de metástasis, voy a detallarlo acá haciendo un diagrama bastante simple y didáctico. Y ocurre una proliferación descontrolada de las células, y esta proliferación y un aumento de células tumorales que se pueden ver acá en la imagen, provoca que estas células crezcan en un ambiente bajo en hipoxia. Y uno de los factores liberados en este ambiente de hipoxia, una vez que hay una disminución en la concentración de oxígeno, producto de este crecimiento desacelerado de las células, es un factor llamado factor inductor de hipoxia, o HIF1. Y una vez que estas células crecen en este ambiente hipóxico, se empiezan a generar o a liberar distintos factores, y dentro de estos factores se encuentra uno muy importante que es VEGF, y este factor lo que hace es contribuir a la generación de una nueva red vascular, y para ayudarse un poco a este tumor a nutrirse y en procesos posteriores poder realizar procesos de migración e invasión. Es decir, gracias a esta red vascular, este tumor puede liberar células al torrente sanguíneo y provocar una metástasis hacia órganos que se encuentran lejos de esta formación de este tumor primario. Y este proceso se llama como transición epitelio-mesénquima y está favorecido por ciertos factores o ciertos genes que están relacionados a este proceso. Además, hay un aumento en este tumor de las propiedades de cáncer stem cell de estas células, las cuales son más resistentes a quimioterapia, y a la vez se ha visto que estas células pueden colonizar y producir un nuevo nicho premetastásico, ¿ya? Y también el aumento de esto, hay un aumento en la liberación de unas pequeñas vesículas llamadas exosomas o vesículas extracelulares, las cuales han sido descritas hace varios años ya, y se vio que estaban liberadas tanto por células normales como células tumorales. Sin embargo, un componente muy significativo de estos exosomas, o el cargo de estos exosomas, son los microRNA, y en los cuales yo me he enfocado un poco en mi investigación. Y a la vez vemos que estos exosomas también pueden viajar a la circulación y también colonizar órganos que se encuentran lejos de este tumor, ¿ya? Entonces favorecerían al proceso de metástasis. Y estos exosomas son importantes además, porque esto se ha visto que los exosomas son como una biopsia líquida, es decir, que están entregando información de la célula a la cual fueron generados, es decir, de la célula dadora de estos exosomas. Entonces tenemos dos flancos acá, un flanco que es como la comunicación que hay en el tumor a nivel local, y una comunicación a larga distancia, y en este caso es mediada por exosomas, ¿ya? En el caso de la investigación que estamos llevando a cabo. Y una de las proteínas más importantes o más descritas respecto a la comunicación, ya sea en forma local, es decir, entre células, son las conexinas, y también han sido descritas hace algunos años atrás que están presentes en algunos tipos de exosomas. ¿Y qué son las conexinas? Las conexinas son proteínas de membrana que poseen 4 dominios de transmembrana con su N y C carboxilo y N terminal hacia la zona citoplasmática.
Estas conexinas pueden oligomerizar. Hay una oligomerización de 6 unidades de conexinas formando una subunidad que se llama conexón, el cual permite la comunicación del citoplasma de la célula con el medio extracelular. Sin embargo, si esta conexión interacciona con una célula vecina, que también posee un conexón, forma una gap junction o una unión en hendidura, y que permite la comunicación entre células vecinas, ya traspasando información. Hasta la fecha existen alrededor de 21 tipos de conexiones distintas, las cuales se han descrito tanto en humanos como ortólogos en ratón, y se encuentran distribuidas en distintos tejidos del cuerpo, casi en casi todos los tejidos del cuerpo. Como ejemplo, muestro acá la conexión A45, y uno de los ensayos que se usa para ver la capacidad que tienen estas conexiones o estas proteínas de comunicar las células es usando trazadores fluorescentes. Debo mencionar que las conexiones tienen un tamaño, una permeabilidad de alrededor de 1,5 kiloalton, por lo tanto permiten el pasaje de moléculas hasta ese tamaño. Y acá en el ensayo podemos ver que si uno microinyecta una célula única, producto de la comunicación mediada por esta unión en hendidura, hay unos traspasos de este colorante a las células vecinas. Y en la literatura se ha descrito que hay distintas moléculas que pueden atravesar estas conexiones, ya sea segundos mensajeros, ATP, calcio, y hace algunos años se descubrió también que microRNAs también pueden atravesar estas conexiones, ya sea conexones o también atravesar microRNA a través de comunicaciones entre célula a célula. Entonces, ¿qué pasa con las conexiones y el cáncer? Hasta el momento, como dije anteriormente, hay 21 conexiones descritas. La más estudiada es la conexión A43, y acá les voy a dar ejemplo de 3 tipos de conexiones distintas y los estudios que se han hecho a nivel de cáncer. Una de las más estudiadas, como dije, es la 43, la cual se encuentra distribuida en casi todos los tejidos del cuerpo, y podemos ver que una de las zonas más variables de las conexiones es su carboxilo terminal. Y en el caso de la 43 vemos que, bueno, obviamente hay mucho estudio al respecto, por lo tanto hay muchos factores en los cuales se ha visto que tienen relación. Sin embargo, tiene actividad ya sea favoreciendo el aumento de la malignicidad de las células, aumentando la migración, tiene sectores de unidad tubulina, y también tiene funciones de inhibición de la transcripción ya sea de beta-catenina. En el caso de otra conexión, como es la 26, se ha visto en cáncer triple negativo, cáncer de mama, que hay unión a un factor llamado NANOC, que está muy relacionado a la renovación de cáncer stem cell. Y otro ejemplo es la conexión 32, que vemos que hay un efecto inhibitorio respecto a un factor que se llama DLGH1, que está relacionado con cáncer de hígado. Pero ¿qué ocurre con la conexión 46, que es la que estamos analizando nosotros y que estamos estudiando en el laboratorio? Hasta el momento, en el 2010, fue el primer estudio que se realizó con conexión 46 y cáncer, y se utilizaron modelos para inyectar células en modelos subcutáneos de ratón inmunosuprimido, y se vio que este tumor aumentaba de tamaño producto de los días. Sin embargo, si agregamos un RNA de interferencia a estos ratoncitos, vemos que este tumor disminuye. Por lo tanto, había una relación producto de esta conexión A46 en el aumento del tamaño tumoral. Estudios más recientes, en el 2015, vieron que había una relación de esta conexión A46 con la renovación o el mantenimiento de las propiedades de cáncer stem cell, y se vio que había un aumento de la conexión A46 y una disminución de la conexión A43, específicamente en glioblastoma. Pero ¿dónde se encuentra normalmente la conexión A46? Esta está acotada principalmente a un tejido que es el cristalino, es decir, en el ojo. Investigaciones de la doctora Viviana Bertú en el 2017 muestran acá un gráfico que hay una expresión de 3 tipos de conexiones distintas en el cristalino o lente, que es la conexión A43, la conexión A50 y la conexión A46. Sin embargo, si vamos a la figura de la derecha, vemos que hay distintas zonas o distintos epitelios en el cristalino, desde una zona más inmadura o epitelial a una zona más madura donde se encuentra en el centro del cristalino. Y vemos que la distribución y la expresión de estas conexiones cambia de acuerdo en qué lugar del cristalino se encuentran. Y además, vemos en la línea amarilla de esta imagen la concentración de oxígeno, y vemos que la zona más madura del lente, que es más hipóxica, que por lo tanto tiene menor concentración de oxígeno, hay un aumento en la conexión A46. Por lo tanto, a esta conexión le gusta vivir o estar expresada en ambiente hipóxico.
Y en base a esto, en el laboratorio existían 3 líneas celulares. Una línea más mesenquimal, mama epitelial, que es menos agresiva y que, bueno, si usamos tratamiento farmacológico, respondería a un tratamiento hormonal y que son menos metastásicas, como son las líneas MSF7. Una línea más metastásica, que es una línea de cáncer triple negativo, que es la MDA-MB231, y analizamos el patrón de expresión de 2 conexinas, ya sea la 43 y la 46. Vemos que la línea MSF7 no expresa conexina 46 o en cantidades no detectables mediante Western blot, y la línea MDA tampoco expresa conexina 46, sin embargo expresa conexina 43. En el laboratorio se creó una línea estable de conexina 46 acoplada a un tag de GFP. Acá podemos ver en el Western blot que hay expresión de conexina 46 y que está aumentado el peso producto de este tag de GFP. Debería pesar alrededor de 50 kilodalton y posee un peso alrededor de 68 kilodalton. Si esto lo observamos mediante microscopía de fluorescencia, podemos ver acá los puntitos verdes que corresponden al GFP de la conexina 46 del tag, y vemos que tiene una distribución periplasmática o alrededor del núcleo, y que no hay presencia o no se evidencia formación de placas de gap junction que permitirían la comunicación entre células. Sin embargo, se ha visto que hay presencia de conexones o hemicanales. Entonces, en base a estas líneas celulares, llevamos a cabo una investigación de evaluar cómo esta conexina podía influir en el ambiente local. Es decir, ¿qué pasa con estas células producto de esta sobreexpresión? Entonces, lo primero que evaluamos fue 2 ensayos de migración y de invasión, que están relacionados con la capacidad de transición epitelio-mesénquima de estas células. Entonces, mediante un ensayo en el cual teníamos cultivos confluentes, se realiza una herida y se evalúa la capacidad que tienen estas células de cerrar esta herida. Obviamente, no muestro acá, pero evaluamos la proliferación de estas células y todas estas células tienen una tasa de proliferación similar. Por lo tanto, el cierre de esta herida no depende de su tasa de proliferación. Y estaría como relacionada solamente con la sobreexpresión de esta conexina 46. Entonces vamos a ver que la línea MSF7 en rojo, que está acá en la gráfica, en la capacidad del porcentaje de cierre de esta herida, se encuentra acá abajo y fue evaluado hasta las 16 horas. Sin embargo, una línea más agresiva o migratoria como es la MDA, posee un cierre casi hasta el 70% a las 16 horas. Sin embargo, al usar la línea que posee conexina 46 sobreexpresada con el tag de GFP, vemos que tiene un comportamiento bastante similar a la línea más agresiva, que es la MDA. Si evaluamos también la invasión de estas células, es decir, la capacidad de trazar un gel, una membrana, vemos que obviamente la línea más agresiva, que es la MDA, tiene una alta tasa de invasión. Sin embargo, por la sobreexpresión de la conexina 46, vemos que hay un cambio casi al del doble en la invasión de estas células producto de la conexina 46. Por lo tanto, vemos que en el ambiente local, esta conexina estaría aumentando la migración y la invasión. Al evaluar otros parámetros, genes relacionados a la transición epitelio-mesénquima, evaluamos muchos genes. Sin embargo, acá muestro algunos de los genes que evaluamos y los cuales tienen un cambio significativo. Vemos que genes relacionados a la transición epitelio-mesénquica, como son N-caderina, bimentina, SNAIL o SEP1, están todos aumentados producto de la sobreexpresión de conexina 46. Y si evaluamos genes relacionados a cáncer stem cell, como son OT4, NANOX y SOX, están aumentados de forma significativa OT4 y SOX2. Y esta vía está muy relacionada con la vía de la hipoxia. Sin embargo, hay una vía independiente de hipoxia que está muy relacionada a interleuquina 6 y también vemos que está aumentada. Por lo tanto, la conexina 46 estaría aumentando las propiedades ya sea de EMT y de cáncer stem cell. Posteriormente a esto, si recordamos la imagen que mostré anteriormente, vemos que las células en sí empiezan a secretar ciertos factores para favorecer la angiogénesis. Por lo tanto, llevamos a cabo un ensayo de angiogénesis con células Hubeck. Obviamente, tuvimos que evaluar primero si había una expresión de VEGF, que era el factor más primordial en la generación de nuevos vasos sanguíneos, y vemos que producto de la sobreexpresión de conexina 46, mediante ensayos de Western blot, vemos que hay un aumento del VEGF, ¿ya?
Obviamente, si nosotros íbamos a utilizar medios condicionados para estimular las células Hughes, teníamos que evaluar si en el sobrenadante de estas células había VEGF, y esto lo evaluamos mediante ELISA, y vemos que sí hay un aumento y hay una liberación de VEGF. Entonces, una vez que teníamos estos medios condicionados, lo incubamos con células Hughes y vimos qué pasaba con los parámetros de angiogénesis. Evaluamos 4 parámetros de angiogénesis. Estos resultados, la parte experimental la realicé yo, y la parte de análisis de imagen fue realizada por un alumno mediante el programa PON, ya que, bueno, obviamente no podía realizar trabajo en el laboratorio producto de la pandemia, así que él adquirió los conocimientos para usar esta análisis de imagen mediante ImageJ, y él generó la data cruda de esto. Yo hice los experimentos y él realizó la data, el análisis de la imagen. Entonces vemos que producto de este medio condicionado, ya sea de las células que no contienen conexina 46 o baja cantidad, y las que sobreexpresan conexina 46, si incubamos estas células Hughes con estos medios condicionados, vemos que hay un aumento de 4 parámetros que vimos que son nodos, uniones, redes y segmentos. Y todos aumentan de forma significativa. Este es un N de 5 muestra, y vemos que sí, además, ayuda a la angiogénesis. Entonces, en resumen, en la parte de la comunicación local, vemos que la conexina 46 aumenta los procesos de angiogénesis, aumentando, en cierto sentido, la liberación de VEGF, aumenta la migración y la invasión, y además aumenta las propiedades de cáncer stem cell de estas células. Entonces, ¿qué pasa ahora con otros dos parámetros que son la hipoxia y la liberación de exosomas? Bueno, estos resultados fueron realizados gracias, en parte, a un financiamiento de la adjudicación de un proyecto interno de la UDD. Y la pregunta es, ¿hay liberación de exosomas producto de estas células? Y basados en que teníamos una línea celular que sobreexpresaba conexina 46, fuimos a evaluar si había liberación, una, de exosomas, y otra, si estos exosomas contienen conexina 46 en su membrana. La biogénesis de las conexinas ocurre, acá hay una imagen que ilustra la biogénesis, y estos conexones son ensamblados en el Trans-Golgi Network y son insertados en estas vesículas, ya viene armado el hemicanal o conexón, y se inserta en la membrana, y producto de fluctuaciones de la membrana o movimientos, se forman gap junction, estas estructuras más grandes y que permiten una comunicación más entre célula a célula. Sin embargo, hay un recycling o hay una vida media de las conexinas que se ha estudiado por la conexina 43, que es alrededor de 2 horas. Entonces, este recycling de conexina a partir de la membrana provoca, bueno, la formación de endosomas tempranos, y por esta vía es la formación de exosomas. Y después, en los cuerpos multivesiculares, hay una liberación de estos exosomas al medio extracelular. Y los exosomas, hay estudios relacionando exosomas y conexina, alrededor del 2015 han hecho los primeros estudios, y se han descubierto 3 conexinas que están presentes en exosomas. En el 2015 la conexina 43, y más recientemente la 45 y la 32. Pero ¿qué pasa con la conexina 46? Está presente en estos exosomas, y bueno, como dije anteriormente, basados en que teníamos una línea celular que sobreexpresaba conexina 46, fuimos a evaluar si podíamos purificar exosomas a partir de estas células. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar ensayos de microscopía electrónica para sacar una foto y ver si teníamos estructuras con forma y tamaño correspondiente a exosomas, ya sea de las células que no expresan conexina 46 y de las células que expresan conexina 46, y vemos que sí hay presencia de estas vesículas con forma de exosomas en estos sobrenadantes que fueron purificados mediante ultracentrifugación. Obviamente evaluamos mediante nanosize la concentración de estas vesículas, lo cual fue normalizado con el número de células, como pueden ver acá en la gráfica, y vemos que, producto de la sobreexpresión de conexina 46, hay un aumento casi al doble de la liberación de estos exosomas. Obviamente evaluamos marcadores propios de exosomas, tanto en las células dadoras de estos exosomas como en los exosomas purificados a partir de estas células. Dentro de estos marcadores evaluamos flotilin, que está presente en ambos exosomas, ya sea de la línea que no contiene conexina 46 y la que sobreexpresa. Hay 2 marcadores que son negativos para exosomas, pero que son positivos para las células, y no están presentes en exosomas. Y marcadores de biogénesis como ALIX,
y otro marcador también evaluado fue CD9, y obviamente evaluamos si había presencia de conexina 46. Y como pueden ver acá en la imagen, los exosomas que provienen de la célula que sobreexpresa conexina 46, sí contienen conexina 46. Realizamos microscopía electrónica de inmunooro y vemos que hay moléculas de oro, nanopartículas de oro, que están en la membrana y que estarían indicando que hay presencia de esta conexina en estos exosomas. La pregunta que sigue es, ¿estos exosomas pueden ingresar a la célula? Entonces, mediante microscopía confocal, realizamos distintas incubaciones y usamos células receptoras unas que sobreexpresaban conexina 46, y acá hay una mezcla en que sobreexpresan, que están acopladas al tag GFP, y hay células que no expresan conexina 46. Y en condiciones a 37 grados Celsius vemos estos spots. Los exosomas fueron marcados con una sonda fluorescente que se llama PKH26, la cual vemos en color rojo, y vemos estos spots que están presentes en distintas partes de la célula, ya sea en las membranas o posiblemente en zonas cercanas al núcleo. Si estas células incubamos a 4 grados Celsius y de esta forma inhibimos la endocitosis de estas vesículas que fueron presentadas a estas células, vemos, si se fijan bien en la imagen, que están casi dibujadas las membranas, producto de que estas exosomas no pudieron ingresar a la célula. Y además, si agregamos un inhibidor de las conexinas como el lantano, este es un inhibidor general, vemos que hay menos presencia de estos spots. Obviamente, estas son imágenes en una dimensión. Evaluamos si realmente estos exosomas se encontraban dentro de la célula, y acá, bueno, en colaboración con Iván Alfaro y con la Fundación Ciencia y Vida que nos prestó el Confocal, realizamos imágenes. Acá tiene una reconstrucción en 3D de la condición con vesículas extracelulares con conexina 46, y vemos que estas se encuentran dentro de las células, ¿ya? En condiciones a 37 grados Celsius, ¿ya? Como pueden ver acá, ahí en la imagen, se encuentran todas dentro de la célula. No hicimos los videos, o les debo los videos de condiciones a 4 grados Celsius, pero sin embargo a 37 vemos que estas vesículas entran. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, si están entrando, ¿qué información le están entregando a la célula? Entonces, fueron los experimentos que hicimos a continuación. Obviamente, sabíamos que estos exosomas están entregando información. Entonces, con los recursos que teníamos en el laboratorio, quisimos evaluar qué información pueden entregar, si en realidad eran eficaces entregando información. Hay 3 vías por las cuales los exosomas entregan información. Al unirse a la célula receptora, pueden entrar por endocitosis, o por endocitosis mediada por algún receptor, o una vía también de fusión de la membrana del exosoma con la membrana de la célula receptora. Entonces, para evaluar si podían entregar información, realicé un experimento bastante simple. Utilicé un plasmidio que codifica para GFP y utilicé exosomas sin conexina 46, que les puse el nombre de vesículas extracelulares sans connexin 46, y estas vesículas fueron purificadas a partir de células ELA, que estaba evidenciado ya que no expresan conexina 46, ya sea por Western blot y por bibliografía. Entonces se purificaron estas vesículas, y además se purificaron vesículas que contienen conexina 46, a partir de las células que sobreexpresan conexina 46. Esto se hizo mediante una transfección con lipofectamina mediante protocolos que ya habían establecido y se habían usado en el 2015 para poder transfectar exosomas. Entonces se incorporó este plasmidio que codifica para GFP dentro del exosoma. Obviamente todo el plasmidio que quedó fuera, se utilizó una DNasa para degradar todo el plasmidio que no fue incorporado dentro del exosoma como control, y después de eso se enfrentó a células receptoras. Entonces evaluamos la capacidad que tenían estos exosomas, ya sea con o sin conexina 46, de entregar esta información, que en este caso era un plasmidio. Y esto fue medido gracias al GFP por citometría de flujo. Entonces tenemos los exosomas que no contienen conexina 46, pero que sí contienen el plasmidio de GFP, y vemos que hay células verdes. Sin embargo, a un porcentaje alrededor del 5% de células verdes, sin embargo, cuando se incuban a 4 grados Celsius, como vimos en la imagen, se inhibe la endocitosis, hay menos células verdes presentes medidas por citometría de flujo. Sin embargo, cuando incubamos con exosomas que contienen conexina 46, vemos que hay un aumento casi del doble de los porcentajes de células que son verdes, y además que al incubar a 4 grados Celsius disminuye, y esto es significativo respecto a la condición sin conexina 46. Por lo tanto, de alguna forma, esta conexión estaría facilitando la entrega de un DNA heterólogo en un modelo in vitro,
¿ya? Obviamente, esta entrega no va a ser mediada a través, bueno, la conexina favorece la entrega, pero sin embargo, dado el tamaño de un plasmidio, no estaría entrando a través de la conexina, sino que ya sea por fusión de la membrana o por endocitosis de estos exosomas. Entonces, la pregunta que surgió al respecto de esto, es decir, si estos exosomas provienen de una célula progenitora, que estaría indicando como el estadio de esta célula y son como biopsias líquidas que están circulando en el torrente sanguíneo. En este modelo explicamos que hay un tumor primario, el cual estaría liberando estos exosomas y estarían viajando por la circulación sanguínea, y en el caso del cáncer de mama, posiblemente viajen al pulmón y generen un nuevo nicho premetastásico. Entonces la pregunta surgió si esta conexina podría contribuir en cierta medida a la entrega de esta información que posiblemente puedan ser ciertos tipos de microRNA. Obviamente lo primero que hicimos fue evaluar si estos exosomas que contienen conexina 46 podían cambiar un poco el fenotipo de una célula receptora. Por lo tanto, utilizamos células MSF7, que sabíamos que no tenían un comportamiento muy agresivo, y las incubamos con estos exosomas, ya sea sin conexina 46 y con conexina 46. Y realizamos los dos ensayos que teníamos montados en el laboratorio, que era de migración y de invasión. Por lo tanto, podemos ver que en presencia o al incubar con exosomas que contienen conexina 46, hay un aumento en el cierre de esta herida provocada en este cultivo. Y además, bueno, no hay una diferencia significativa respecto a la condición con exosomas sin conexina 46, respecto a la condición con conexina 46, pero sí hay una diferencia, pero no es significativa. Sin embargo, después hablamos ensayos de invasión y vemos que aquí sí hay una diferencia significativa respecto a la condición sin conexina 46. Entonces, por lo tanto, estos exosomas que contienen conexina 46 y que provienen de una célula que sobreexpresa, estarían de cierta forma entregando información que va a cambiar un poco el fenotipo de la célula receptora. Y eso fue el puntapié inicial para mi fóndesis de inicio, el cual busca evaluar un poco cómo estas vesículas extracelulares que provienen de una célula de cáncer de mama que expresa conexina 46 promovería la malignicidad de esta célula a través de la transferencia de microRNA prometastásicos mediante la capacidad que tiene esta conexina de su actividad de canal, en realidad. Entonces, en este fóndesis que propuse y que fue adjudicado este año, yo no voy a trabajar con modelos de sobreexpresión, sino que me voy a acoger a un estímulo que va a ser la hipoxia, y por lo tanto, dado que ya vimos que a las células, por ejemplo en el lente, le gusta el ambiente hipóxico y sobreexpresan conexina 46, entonces evaluamos si producto de la hipoxia, una célula que no expresa conexina 46, como vimos que era la MSF7, podía aumentar su expresión. Y una vez que aumente su expresión, liberar exosomas que podrían contener conexina 46 y estos exosomas cambiar un poco el fenotipo de la célula receptora producto de la transferencia de estos microRNA protumorales, ¿ya? Entonces la hipótesis de este trabajo fue que la conexina 46 contenían estas vesículas extracelulares derivadas de células de cáncer de mama que expresan conexina 46, contribuían a la transferencia de estos microRNA asociados a la metástasis y promoverían procesos relacionados a metástasis, como pueden ser migración, invasión, EMT, aumentar las propiedades de cáncer stem cell. Entonces, como antecedentes, y les muestro resultados más actuales, podemos ver que la célula de MSF7, que aquí realizamos ensayos con cloruro de cobalto, el cual induce hipoxia química, podemos ver que en la condición de incubación en cobalto, al tiempo cero, no hay expresión de conexina 46, si vemos acá en el Western blot. Sin embargo, a la hora ya comienza a aumentar la conexina 46, y esto se relaciona al aumento del HIF-1-alfa, que es el factor asociado a hipoxia. Obviamente evaluamos las células que sobreexpresan conexina 46, pero sin embargo también la MDA que habíamos visto en el Western blot inicial, que no expresaba conexina 46, pero que sí expresaba conexina 43, vimos que a las 4 horas, a diferencia de la de MSF7, expresarían conexina 46. Obviamente evaluamos esto mediante microscopía de fluorescencia, y HIF-1-alfa se encuentra principalmente en condiciones de normoxia en las zonas perinucleares, y una vez que hay hipoxia, este se trasloca al núcleo y activa factores relacionados a hipoxia. Entonces podemos ver acá que ahí está más perinuclear, y una vez que incubamos esta célula en hipoxia, vemos esta marca verde producto del HIF en las zonas más nucleares, ¿ya?
Entonces, vemos que, producto de la hipoxia, hay un aumento de la conexina 46 en las líneas MSF7. Entonces la pregunta es, ahora, si purificamos exosomas de estas células, ¿contienen conexina 46? Bueno, obviamente nos preguntamos esto, y estos son resultados súper recientes, de, yo creo que 2 o 3 semanas atrás. Es un N1, y obviamente sometimos a las células de hipoxia, podemos ver que hay un aumento de la conexina 46, ya sea esto es normoxia y esto es hipoxia, aumentó la conexina 46, y al purificar estas vesículas de estas líneas celulares, vemos que hay una marca de conexina 46. Realizamos Western blot también contra marcadores de exosomas, como son flotilina, y vemos que hay presencia de este marcador en ambos exosomas, ya sea los purificados de la línea sometidas a normoxia y a la sometida a hipoxia. Debo decir que este ensayo fue realizado en condiciones de hipoxia con cobalto, química, pero sin embargo, en el futuro, bueno, y gracias al fondo de inicio, vamos a realizar ensayos hipóxicos, es decir, en presencia de 1% de oxígeno. La pregunta del millón es la aplicabilidad de esto. Bueno, acá muestro la biodistribución y hay mucha información al respecto de exosomas y terapia. Ya, bueno, ya los exosomas ya no son tan nuevos, son bastante viejos ya, y se ha visto que preparan el nicho premetastásico. Entonces estos viajan en distintos fluidos del cuerpo, ya sea la sangre, la saliva o la leche materna, se han encontrado estos. Y además estos viajan y acá hay una muestra de la biodistribución de estos exosomas en distintos tipos de cáncer, ya sea en ratón o en humano. En humanos sabemos que en el caso del cáncer de mama, que se encuentra en los puntos rojos, sabemos que hace metástasis a hueso, pulmón y cerebro. Y obviamente hay marcas de biodistribución de estos exosomas en estos órganos. Ya pueden ver acá, pueden ver en hueso y pueden ver en cerebro. Entonces, ¿estaría ayudando estos exosomas? Al parecer sí, estarían ayudando. Entonces, gracias a una colaboración con la clínica alemana, realizamos un proyecto, que este proyecto es bastante viejo, ya lleva alrededor de 3 años, pero ha tenido bastantes tropiezos, y últimamente, gracias a un cambio en el equipo, el nuevo equipo de este proyecto, bueno, de la UDD somos yo y el doctor Retamal, y de la clínica alemana, el equipo clínico, y bueno, destaco mucho la labor de ellos porque ellos están dedicados a la recolección de muestras, principalmente la doctora Alejandra Quintas. Y el proyecto en sí busca evaluar la presencia de conexina 46, ya sea en muestras de sangre, principalmente evaluando exosomas purificados de plasma, y en tejidos de pacientes con cáncer de mama en distintos estadios de la enfermedad. Obviamente vamos a recolectar a través de una muestra de sangre estos exosomas, vamos a purificarlos y vamos a medir. En una primera instancia hay que evaluar si estos contienen conexina 46. Y hasta el momento, recién hace 2 semanas, nos entregaron 7 muestras de plasma. Obviamente me esforcé mucho y realicé los experimentos y purifiqué exosomas. Estos exosomas hasta el momento utilizó un solo marcador de biogénesis de exosomas, que es ALIX, y vemos que en todas las muestras patológicas hay presencia de ALIX, y también hay presencia en todas las muestras de conexina 46. Estos son resultados preliminares, es un N1, y bueno, tenemos que hacer más experimentos al respecto. Sin embargo, estos son todos pacientes patológicos que tienen cáncer de mama. Sin embargo, recién el día de ayer se entregaron todos los datos clínicos de cada paciente. Así que yo desconozco el historial clínico y desconozco en qué etapa del cáncer de mama se encuentra cada una de estas personas, ¿ya? Así que una vez que tenga esos resultados, puedo hacer una relación y ver si hay una correlación respecto a la presencia de conexina 46 en estos exosomas y el nivel o la etapa que se encuentran dentro de la enfermedad. Obviamente, analizamos estos exosomas mediante nanosize para saber si tenían un tamaño acorde a lo descrito para exosomas, que va entre los 40 y alrededor de los 200 nanómetros. Y podemos ver acá en la imagen que esto es súper nuevo. Esto fue hace 3 días atrás. Y vemos que estos son los análisis de nanosize que los realizamos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Química, y adosé el Western blot de cada una de las condiciones. ¿Ya? Tengo que analizar la distribución de tamaño y también, bueno, obviamente
el perfil a que corresponde cada una de las muestras. Pero sin embargo, esto es súper bueno porque sabemos que hay presencia de exosomas, pudimos purificar exosomas mediante ultracentrifugación, y además sabemos que estos exosomas contienen conexina 46. La pregunta que todos están haciendo es si una muestra sana contiene conexina 46 su exosoma, y les voy a adelantar que no contiene. Hasta el momento he analizado una sola muestra sana y no contiene conexina 46. Debo los resultados de eso porque aún no hago un análisis de NTA, de tamaño, así que no quise presentarlos porque no estaban completos. Pero hay marcadores de exosoma, pero no hay conexina 46. Eso es súper bueno, ya que nos estaría dando un indicio de que los estados más patológicos, al parecer, habría presencia de estos exosomas con conexina 46. Entonces, finalmente, bueno, como resumen, les puedo contar que hay dos cambios que yo estoy evaluando, ya sea el ambiente local y el ambiente a largas distancias. Y vemos que la conexina 46 favorece la angiogénesis, favorece la migración a nivel local, favorece las propiedades de cáncer stem cell de estas células, hay un aumento de la hipoxia, y este aumento de esta hipoxia favorece la expresión de esta conexina 46, y además este aumento de conexina 46 aumenta la liberación de estos exosomas, y a la vez estos exosomas contienen conexina 46 y pueden un poco cambiar el fenotipo de la célula receptora, producto posiblemente de la entrega de estos microRNA que yo voy a analizar. Después voy a analizar el rol de esta conexina en el traspaso de información desde este exosoma a una célula receptora. Bueno, obviamente debo dar las gracias al Centro de Fisiología Celular Integrativa, principalmente al laboratorio del Dr. Mauricio Retamal, al Programa de Comunicación Celular en Cáncer, al Centro de Medicina Regenerativa, por todo el apoyo, los equipos. Soy un visitante muy... visito mucho el Centro de Medicina Regenerativa, a DICIM, obviamente, y a los colaboradores externos, a Manuel Varas del CEVICEM de la Universidad de San Sebastián, en el cual llevo una colaboración bastante activa, a la doctora Viviana Bertú de la Universidad de Chicago, con la cual felizmente hace unos días vamos a postular a un grant de la Universidad de Chicago en conjunto con la de la UDD, así que se definió esto hace 3 días atrás, así que vamos a empezar a escribir el grant. Al doctor Gonzalo Barriga del programa de hidrología de la Universidad de Chile, con el cual mantengo todavía un poco ligado a mi mundo con los virus. Con el doctor Gonzalo Barriga, yo soy co-investigador y nos publicamos un proyecto INACH, en el cual también les puedo contar en el futuro de qué se trata este proyecto. Y el doctor Marcelo Kogan de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, que me presta el facility del NTA para analizar los exosomas. Y muchas gracias a todos. Si hay preguntas, feliz las respondo. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Me escuchas? Cuéntame. Fernando, te escucho perfecto. Primero, bueno, felicitaciones por la presentación, realmente muy clara, muy didáctica, se entendió muy bien. Yo quería consultarte si tú estás pensando que este es un fenómeno que es exclusivo de cáncer de mama, o sería compartido con otros cánceres, y si fuera compartido, que es lo que yo creo más probable, ¿nadie ha mirado conexina 46 en otros tejidos, en otros cánceres, o no hay acceso más fácil a otros que uno pueda saber rápidamente si expresan o no expresan? Porque tú nos mostraste que las células más malas, que son las MDA, no expresan, ¿Sí? a menos que las induzcas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un tumor de verdad? En un tumor de verdad, yo hasta el momento no lo sé. Sin embargo, hay estudios en glioblastoma que han visto que hay una expresión de conexina 46. Sin embargo, yo creo que va a haber un aumento de conexina 46 producto de que los tumores son hipóxicos, y vimos que esta conexina aumenta producto de este ambiente hipóxico, y que es uno de los ambientes gatillantes de la formación de nuevos tumores. Así que yo creo que sí, es probable que esté presente en otros tipos de tumores. Y entonces cuando tú cortes deberías encontrarla en la zona central del tumor, ¿eso esperas? Sí, sí o sí, porque hay la zona del tumor, la central, alrededor del 1%, y se varía entre el 5 y el 1%. Sí. Muchas gracias. Esos datos aún no los tenemos, pero ya hay muestras de biopsia, sin embargo aún no podemos analizarlas. Pero sí, la idea es posiblemente que estén dentro de las zonas más hipóxicas del tumor. Sería lo ideal.
Hola Rodrigo, felicitaciones, súper bonito y comparto la opinión con Fernando. Y mi pregunta va un poco en la misma línea, en el fondo, eh, no sé, po, están pensando en evaluar qué es lo que pasa en leucemias, que son tumores no sólidos, y por eso estás pensando en que esto pueda ser como biomarcador, estás pensando en hacer un test de ELISA, estás pensando en que puede ser un blanco terapéutico. Cuéntanos un poco en la mirada para el futuro, ¿cómo te ganáis el Nobel? La mirada del futuro es todas las anteriores, como que estamos recién, bueno, esta no se había descrito la conexión 46 en exosoma, por lo tanto es una herramienta súper buena y que se puede usar ya sea para un carrier, sabiendo un poco el homing de estos exosomas dentro del cuerpo. Y obviamente sí, pueden haber test de ELISA, test rápido, pero una vez que sepamos si la expresión o la presencia de exosomas con conexina 46 se condice con algún estadio de la enfermedad, porque si encontramos que en estado tardío, no sé si es tan bueno, pero si un marcador temprano sería bastante bueno. Eso lo vamos a ver cuando sepamos la historia del médico de cada uno de los pacientes que analizamos. Y otros cánceres como leucemias. Hasta el momento, bueno, no hemos extrapolado esto a otros tipos de cáncer, pero si están los recursos y podemos hacerlo, felices, sí, lo haríamos sí o sí. Hola, Rodrigo. Hola, hola. Oye, sí, me gustaron mucho tus diapos. Felicitaciones. Oye, tengo dos Gracias. preguntas Dime. y de repente son preguntas más básicas. Tú dijiste que la hipoxia induce la expresión de factores de hipoxia que a su vez producen angiogénesis, que a su vez producen la expresión de conexina, ¿no es verdad? Sí. Cuando la hipoxia o sea, cuando se restablecen los niveles de oxígeno normales, Hoy se me fue la señal. Cuando se a restablecen lo los mejor niveles esto de ya se oxígeno sabe y es una normales. pregunta idiota la que estoy haciendo, pero un tumor, ¿no es cierto? La célula central del tumor, 1, 2, 3, ¿Mm? ¿se escucha? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. El tumor, cuando se enfrenta a hipoxia, empieza a expresar factores que inducen la angiogénesis. Y la angiogénesis lleva sangre que debería reducir la hipoxia. Sí. Y si se reduce la hipoxia, me pregunto qué pasa con la expresión de conexina. ¿Baja a niveles normales o se mantiene alta? No lo sé. No lo sé hasta el momento. No sé si la reperfusión cambiaría estos estados. No lo sé. No sé si es como un gatillante para un inicio de algo o si esto se va a mantener durante el tiempo. Eso no lo sé. Yo hasta el momento, cuando en mi ensayo in vitro de las células, yo saco el estímulo hipóxico, que en este caso hasta el momento ha sido solamente cobalto, que hace un estímulo químico para producir hipoxia, yo veo que si restablezco, baja la expresión de conexión a 46, en esta línea celular en específico. No he visto más líneas celulares. Pero sí, una muy buena pregunta, no lo sé. Y mi otra pregunta es si tú sabes, yéndonos al caso de los pacientes. Los pacientes con cáncer tienen múltiples tratamientos farmacológicos. ¿Estos tratamientos farmacológicos, las quimios, pueden afectar la expresión de conexina u otros factores que a su vez indirectamente ayudan a la expresión de conexina? Sí se ha visto en otras conexinas que algunos tratamientos farmacológicos reducen o a veces aumentan, pero más que nada los estudios que se han hecho han sido en conexina 43, que es la conexión más estudiada. Sin embargo, en nuestro caso, de nuestros pacientes, todas las muestras son previos a la quimioterapia. Entonces no han sido todavía tratados con quimioterapia. Son justo antes de entrar al proceso de quimioterapia. Súper, gracias. Tengo una pregunta más. Dime. En las inmunofluorescencias con tu conexina asociada a un tag de GFP, sí, se veía sobreexpresión, pero me complicó un poco la distribución, porque si están los exosomas, si está presente y si tiene un rol en la fusión de células o de exosomas con células,
uno esperaría que esté en la membrana, pero en tus inmunofluorescencias se veía más como citoplasmática. Y no se veía bien como los conexonas. Tú mismo lo dijiste que, no me acuerdo si dijiste que no se formaban conexonas entonces, esto me complica un poco, que no se vea en la membrana donde uno esperaría que se vean, que se tengan que ver. Sí. Respecto a eso, a esa pregunta, y voy a poner la diapo de la inmunofluorescencia, ahí está. A diferencia, bueno, no todas las conexiones forman gap, sin embargo forman estructuras que se llaman conexones, que son más pequeños y no podríamos evidenciarlo en una inmunofluorescencia, ya que una gap es una estructura bastante grande y que destaca mucho en la zona de oposición entre una célula y otra. Sin embargo, no descartamos que hayan conexiones. Sí o sí hay, porque, por ejemplo, el doctor Retamal, mediante electrofisiología, ha detectado como, mediante huevos de rana o células que hay traspaso de colorantes producto de DAPI, por ejemplo, hacia el núcleo, producto de la sobreexpresión de la conexina 46. Pero sí no estaría formando estas estructuras grandes llamadas gap junction, pero sí estaría formando hemicanales o conexones. Lo cual es importante porque en nuestro exosoma nosotros no pensamos encontrar gap, porque son demasiado gigantes, ya dado el tamaño de un exosoma, nosotros esperamos va a haber solamente un hemicanal. Entonces, y dada la estequiometría o el tamaño de esto, yo he hablado con colaboradores o gente que, bueno, la persona que encontró por primera vez la conexina 43 en exosoma, yo hablé con él en un congreso internacional en el 2019 y él me decía, porque producto de mis ensayos de inmuno-oro, vimos que hay pocos puntos de oro. Hay gente que me decía, esto debería estar lleno de oro. Y yo hablé esos resultados con él y me decía que no, que dado el tamaño de un exosoma, él cree que va a haber una o dos unidades de hemicanales en un exosoma, ¿ya? Y es por eso que en esta imagen de microscopía de fluorescencia no vemos esas gaps, porque a diferencia de otras conexiones, la 46 no le gusta formar tantos gaps, pero sí forma conexiones, que no son tan evidentes en este tipo de microscopía, porque son muy pequeños. No sé si respondo a tu pregunta. Respondes, gracias. De nada. Rodrigo, y en cuanto a la funcionalidad, por tener un TAC tan grande como GFP, ¿no puede pasar nada con la misma proteína? Sí, obviamente eso, estos fueron estudios iniciales, obviamente la idea es trabajar con la conexina nativa, y es por eso que, por ejemplo, en mi Fondesit, yo voy a trabajar con modelos de hipoxia, y como pueden ver acá en los resultados, yo ya no sobreexpreso la conexina, sino que yo someto a hipoxia y hay expresión. Y esto ya no tiene el tag de GFP. Aquí yo voy a trabajar con modelos de hipoxia y la conexina que se va a sobreexpresar va a ser la conexina nativa sin tag. Así que vamos a ver la funcionalidad normal de la proteína, no con esta cola de GFP que podría interferir un poco el poro, no sabemos. Obviamente vamos a evaluar traspasos de microRNA, vamos a evaluar microRNA no relacionados a humanos de C. elegans para ver el traspaso de estos microRNA de estos hemicanales y, bueno, obviamente, y ver la función y algunos inhibidores que podrían hacer como una especie de tapón en el poro y no entregar esta información. ¿Más preguntas? Sí, Rodrigo, hola, mucho gusto, Ricardo Armisen, acá. Hola, Ricardo. Muy bueno, muy completo, muy interesante. Yo te quería pedir si a lo mejor yo me lo perdí o si pudieras comentar en términos de, ya sea en pacientes o en modelos animales, ¿qué evidencia hay de que estos mecanismos, que como te digo, están súper entretenidos y bien caracterizados, efectivamente juegan un rol en la patogenia habitual en un paciente neoplásico? Hay bastante información, yo estuve leyendo este último tiempo y hay bastante información que muestran que estos exosomas favorecen la formación de un nicho premetastásico y hay reviews que muestran la biodistribución de estos exosomas en el cuerpo, ya sea en ratón o en humano, y se condice un poco con los lugares donde realizan la metástasis estos tumores, ya sea, por ejemplo, siendo particularmente en el cáncer de mama,
como vimos que hay metástasis a hueso, pulmón y cerebro, la biodistribución de estos exosomas en el cuerpo en estos pacientes es cerebro, pulmón y hueso. Así que sí, es un buen blanco terapéutico, sin embargo hay mucho que hacer al respecto y también, no sé, también puede ser como un carrier para entregar fármacos o microRNA o silenciar ciertos genes. Hay mucha idea al respecto, hay que... Hay mucho trabajo. Oye, y en términos del mecanismo, pensando que la actividad de conexina, o bueno, o otros roles que juegan, afectan, no sé, la fisiología y la traducción de señales yo creo que de demasiadas maneras quizás. ¿Hay algún mecanismo que a ti que tenga alguna evidencia o que te parezca que puede ser el camino? ¿Como que alguna parte de la proteína esté implicada en eso? ¿A eso te refieres? O no, o en términos de traducción de señales, cascadas de señalización, en fin. Sí, hay varias vías que están relacionadas. Igual yo como que me voy a enfocar más vías relacionadas a la hipoxia, que son AKT y cosas por el estilo. Sin embargo, no sé, hay una investigación de una alumna de doctorado del laboratorio que ya está viendo roles del C-terminal. Como vimos anteriormente en la 43, mucho de los, bueno, como en la zona más variable del C-terminal, es la zona que tiene un mayor efecto. Y se ha visto que en la 43 hay una lesión o un corte del C-terminal y este C-terminal puede entrar al núcleo y actuar como un activador transcripcional. Entonces se vio hace años atrás, voy a poner esta imagen, y esta es una imagen de la conexina 43, en la cual se muestra que tiene sitios de unión a RNA, como pueden ver acá. Y esto se hizo mediante análisis bioinformático. Obviamente yo tomé este paper, que es del 2017, y realicé el mismo ensayo en la conexina 46, para ver si habían sitios de unión a RNA, porque mi idea es que también pueda favorecer el cargo de microRNA dentro del exosoma. Entonces hice el análisis y sí hay sitios de unión, que pueden verlo acá destacado en rojo. Y sí, y bueno, y Ainhoa está estudiando un poco el rol del C-terminal, Ainhoa Fernández, en esta, bueno, como activador transcripcional. Y yo quizá en algún momento en el futuro pueda evaluar si este C-terminal en sí es el que está determinando el cargo de estos exosomas, ya sea de distintos tipos de microRNA. No lo sé. Mira, muchas gracias. Interesante. Nos quedan 4 minutos. No sé si alguien más tiene algo que preguntar. ¿No hay más preguntas? Parece que no. Ya, pues, les doy las gracias por conectarse a los seminarios académicos un día como hoy. Así que muchas gracias por el feedback y las preguntas, las anoté todas. Así que, y bueno, cualquier cosa, saben dónde estamos. Obviamente, gracias al Fondesit vamos a necesitar gente, así que dejo el aviso aquí abierto para que todos los que estén escuchando, si hay alguien interesado en trabajar en esta área, bienvenido sea. Así que eso, pues. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y a cuidarse. Felices fiestas, nos vemos. Chao, chao.